Lo que yo tenía era miedo, Ujú. ataques de pánico. El miedo, los ataques de pánico no me dejaban vivir conforme fueron pasando los días y fui viendo tantas circunstancias, porque no solamente era trata de blancas, también era robarle a clientes, era ver a veces cómo los mataban, era ver a veces cómo mataban a mis compañeras. Salgo, traía un bralette, un shortcito y unas zapatillas del 22 y me acuerdo que dije, pero es que me voy a matar, pero pues si ya estoy muerta en vida, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasarme? Sí. Que seguirme Que no quedando estoy, aquí. que ya estoy viviendo ahorita. Exacto. Y me tiré. Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. Sin duda hay historias que nos impactan, hay historias que nos hacen reflexionar sobre el valor de nuestra vida y sobre todo que nos enseñan a saber que pueden sucedernos cosas fuertes, por así decirlo, pero también tenemos la capacidad de resurgir, de reconstruirnos. Así es que si quieres saber más sobre esto, no te vayas. Escucha este podcast. Vive más libre. Vive más libre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo a un episodio más de este podcast Vive Más Libre. Hoy tenemos una invitada que nos viene a contar una historia muy que nos va a hacer reflexionar mucho, que nos va a ayudar a entender cómo sí podemos crear a partir de a veces momentos donde creemos que ya lo perdimos todo, donde creemos que ya no tiene sentido, pero esa capacidad de resurgir y de resiliencia la vamos a entender mucho más el día de hoy. Viene a visitarnos desde Tijuana Isa Salas. Gracias por estar aquí, gracias por venir, porque nos estás transmitiendo mensajes que de verdad nos hacen reflexionar sobre nuestra capacidad de resurgir y valorarnos, ¿no? Gracias a ti, Iván, por la invitación. Es un gusto y pues esperemos que este mensaje llegue a muchas personas para bien. Estoy seguro que así va a ser. Y bueno, cuéntanos un poco de lo que viviste tú. Tú viviste una situación muy complicada en donde te involucraron de alguna manera en una red donde pues las cosas no se manejaban, digamos, de manera correcta. ¿Qué viviste tú? Si nos puedes contar un poquito de tu historia para entender pues cuál fue la situación y también quién o cómo se debe tener cuidado de eso. Y ya de ahí nos vas platicando cómo saliste y cómo has logrado todo lo que has logrado. Claro que sí. Mira, pues mi historia empieza a los 17 años. La historia que les voy a contar, soy originaria de Guasave y decido irme a Nogales, Sonora, en vacaciones de la preparatoria. Dije, pues voy a pedir trabajo allá, ya tenía una hermana. Llego a Nogales y tomo el periódico y en el periódico veo que están solicitando masajistas. Justo cuando veo esa parte, pues yo en algún momento quería dedicarme a lo que era la parte de cosmetología o ser médico estético en algún momento, ¿no? Eh, pues no fue así, no llegué a hacerlo, te cuento, porque al momento de llegar yo a buscar trabajo a ese lugar donde era un spa, realmente ya no vuelvo a salir de ese lugar. Los masajes eran masajes con final De esos que feliz. le llaman feliz, ajá. Podríamos decirlo para que me entiendan un poco o O sea, ya más cuando o te menos contrataron, saben. no te explicaron realmente de qué se trataba, por No así me decirlo. dieron oportunidad, no hubo oportunidad de explicar, más bien cuando yo me di cuenta de lo que estaba pasando alrededor o lo que escuché, yo me quise ir. Entonces ya entraron ahí dos personas, dos hombres, me agarraron de los brazos y me trasladaron a una cuartería que justo en donde estaba ese spa, la cuartería daba por la parte de atrás y era una cuartería grande donde estaban alrededor de
Ay, en ese tiempo, cuando yo llegué eran como 18, 19 entre niñas y adolescentes, porque pues ya jóvenes adultos ya no servían prácticamente. Entonces eran niñas de 12 años a 19 más o menos. Cuartería quiere decir que es un lugar donde resguardan a estas personas. Sí, así le llamaban cuartería, pues era un lugar donde nos tenían a todas. ¿Y bajo qué argumento entran ahí y cómo es que después es difícil, o sea, y más a una edad pequeña, pues entender de qué estás formando parte y cómo funcionan estas redes que mantienen a las personas ahí, bueno, en este caso a las niñas y adolescentes? Pues mira, hay muchas maneras de reclutar a estas niñas. Una de ellas es en la que yo estuve propensa a caer, buscar trabajo y pues engaño totalmente. Otras se las robaban de sus ciudades porque pues nos contábamos las niñas que estábamos ahí. Otras se las robaban de sus ciudades, del centro, donde a veces se las arrebataban a la mamá y otros los traían de fuera también. ¿Y cómo cuando te das cuenta de lo que estás formando parte, tú quieres salir, te meten allá y qué empieza a pasar por tu mente? ¿Te quitan la comunicación? ¿Qué pasa alrededor tuyo para decir, pues no tengo manera de salirme? ¿Hay amenazas? No sé. Desde el momento en que yo entré y vi a mis alrededores que traían a niñas pequeñas, que unas estaban drogadas, que a otras les estaban golpeando porque no hacían las cosas que querían. Mm, Normalmente ahí el trabajo se acababa a las 7 de la mañana, entonces muchas niñas se drogaban o había muchísimos vicios ahí que por no sentir el dolor y por vivir una vida de piloto automático, todas, la mayoría, se drogaban. Yo nunca me drogué, la verdad, viví todo en carne Viva, propia, por así en decir. crudo, Ujú. porque yo siempre pensaba y decía que iba a tener la oportunidad un día de irme. No había manera de irme. Ahorita te respondo a lo que me dijiste, que cómo es que caí en cuenta en eso, porque llegabas y en aquel tiempo eran los teléfonos o el AT&T, te quitaban toda comunicación, no había nada y te resguardaban en unas literas y pertenencias que tenías, pues ya no sabías con las pertenencias que habías llegado, ya no tenías nada. De ahí pues ya te das cuenta al momento en que iba transcurriendo el día, mi primer día me di cuenta que llegaban y te vas a poner esto y póntelo. O sea, desde el primer día. Desde el primer día te vas a poner esto. Y pues ya te dabas cuenta y escuchabas de que, eres nueva, ya sabes a lo que vienes y te espera una vida de infierno. Y pues volteabas a la derecha, está una niña drogada. Te comentaba ahorita, volteabas a otro lado y estaban golpeando a alguien que a lo mejor no quería comer. Realmente en ese momento estaba en shock, pero algo dentro de mí me decía que no estaba bien nada. Ujú, ujú. ¿Y qué empieza a pasar por tu mente en ese momento? Tu familia, o sea, pues, te quitan la comunicación, te quitan todo, pero empiezas a pensar que, Lo que yo tenía era miedo, ujú, ataques de pánico, el miedo, los ataques de pánico no me dejaban vivir. Era, o sea, aparte de todo el entorno que tenía, era era un miedo y una ansiedad que yo tenía, que porque qué van a pensar mis papás dónde estoy, mi hermana, me van a buscar. Era todo un cúmulo de emociones, pero de emociones de miedo, de ataques de pánico. ¿y cómo Pero lidiabas con eso? O sea, y la gente que estaba ahí no, controlando el asunto, ellos, no lloraba porque me decían que si lloraba me iban a meter a un cuarto oscuro. Entonces las mismas niñas te dicen, no llores, no llores porque te van a meter a un cuarto oscuro y ahí no hay comida, no hay nada.
Entonces, te conviene portarte bien. Entonces, a mí me quedó muy, muy claro el portarme bien, porque desde que llegué vi muchos abusos. Y yo sabía que si yo no me portaba bien, aparte de esos abusos y de los peores abusos que puedes haber vivido sexuales, abusos emocionales, físicos, aparte si me portaba mal, me iban a dar más de ese tipo de abusos. Entonces yo siempre me porté como pudiera decirse dócil hacia lo que me pedían. ¿Por qué? Porque si le estaba pasando mal y todavía me portaba más mal y me iban a tratar más mal, pues no. ¿Y en algún momento sentiste que eso no iba a tener fin, que es que ya estabas en algo que no ibas a poder salir de ahí? ¿En algún momento te sentiste perdida? Claro, conforme fueron pasando los días y fui viendo tantas circunstancias, porque no solamente era trata de blancas, también era robarle a clientes, era ver a veces cómo los mataban, era ver a veces cómo mataban a mis compañeras y decir al día siguiente, pues, ¿dónde está la niña de la otra litera? ¿O dónde está la otra muchachita? O siempre se murió una de sobredosis, a una la mataron. Siempre había algo malo y siempre vivías con el temor de no amanecer, pero a la vez ese temor también decías, pues quisiera estar muerta porque no quiero estar viviendo esto, no sé qué es lo mejor para mí. ¿Y qué empieza a pasar? Bueno, ¿cómo sucede esto? O sea, están ahí, son como, ¿qué podríamos decir? Bueno, pues eran presentadas ante el cliente, llegaban, había una selección o cómo funciona Nos esto. enseñaban a robar, había veces que nos llevaban con clientes a robarle, había veces que nos llevaban a bares a bailar, había veces que nos llevaban a la calle. No era solamente una manera de operar, había muchas, cubrían todas las áreas. Y hay un grupo organizado detrás de esto que está controlando todo el movimiento. Claro. La parte de por qué no te escapaste es porque si le decías a un cliente, te decía, no puedo ayudarte. O sea, llegaban a decirle a los clientes, ayúdame. Pues claro. Y decían, no, porque... Con la persona que se mirara más confiable o pedir el teléfono. A mí hubo varias personas que me pidieron el teléfono. Yo hablaba a mi casa y decía, estoy bien, no me busquen. Y pensé que tenía un cliente amigo que podía confiar, ayudarme y confiar, y esa persona me dijo, no puedo ayudarte, todo está coludido. ¿Y tu familia cómo vivía esto? Digo, obviamente hasta después te enteras mucho de lo que ellos vivieron, pero... Pues mira, cuando estás ahí, de cierta manera, ellos investigan de dónde eres, dónde está tu familia y te amenazan. O sea, si dices algo... Claro. Pero entonces, ¿en qué momento se da cuenta tu familia en dónde estás o qué pasa? Nunca se dieron cuenta, porque yo siempre trataba de pedirle el teléfono a un cliente o cuando se quedaba drogado o dormido, porque la mayoría de los clientes estaba drogado, la mayoría de los clientes estaba alcoholizado. Entonces yo aprovechaba, agarraba su teléfono y hablaba a mi casa y decía, estoy bien, no me busquen, estoy bien, yo voy a regresar. Y no daba pauta que me dijeran nada más porque colgaba rápidamente. ¿Y cómo es que empiezas a poder salir de esto? Porque no debe ser nada sencillo. Entonces, después de lo que vives, maltratos, etcétera, obviamente, pues el corazón, la mente, todo esto, empiezas a vivir pues muchos trastornos, por así decir, ¿no? La verdad es que
La parte de salir de ahí, ¿me preguntas? ¿O de salir de toda esta situación? No, salir de ahí y después cómo te reconstruyes, ¿no? Sí, mira, salí, la vez que me escapé fue en febrero, era Nogales, estaba haciendo mucho frío y fue una vez que nos llevaron a robar a un cliente. Iba con la persona que me cuidaba, que estaba afuera, que me entregaba, y otra persona estaba abajo donde, supongamos, estaban las vías del tren, estaba un hotel y a las vías del tren estaban al lado derecho y había un segundo piso. Por ese segundo piso había una ventana. Por esa ventana, cuando yo robaba las pertenencias, yo me salía, me cortaban los minutos porque perdían tiempo. Ok. Eran 15 minutos que tú decías voy al baño, el cliente mientras se cambiaba, tú ya robabas sus pertenencias, te salías. Cuando yo volteo hacia la ventana para que la persona que estuviera abajo me tomara, lo veo que está tirando espuma. Y fueron segundos en los que yo decía, se va a morir, tiene sobredosis, le hablo al que está afuera para que me cuide, lo salvo y de repente no, yo me voy a ir. Salgo, traía un bralette, un shortcito y unas zapatillas del 22 y me acuerdo que dije, pero es que me voy a matar, pero pues si ya estoy muerta en vida, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasarme? Sí. Que seguirme Que quedando aquí. Que ya estoy viviendo ahorita. Exacto. Y me tiré. Era como 2 metros. Wow. Me agarré de la parte de la lona y caigo. Y todavía me acuerdo, se llamaba Henry. Le di un beso porque dentro de ya tenía 1 año, 9 meses. ¿Te encariñas? O son con las personas que convives. Hay personas que te tratan bien, hay otras personas que no te tratan tan bien. Y le quito la chamarra y me voy corriendo. Me voy corriendo, pido auxilio en una farmacia que es una cuadra. Afortunadamente esa persona me abre, me presta el teléfono, hablo a mi casa, le pregunto a mi mamá si todavía vive ahí mi hermana. Dice que sí. Van por mí, me saca envuelta en una cobija. O sea, tu hermana vivía también ahí en Nogales. Por ella llegué ahí. Ok. Me saca envuelta en una cobija y me lleva a la central de autobuses. Y ahí empieza para mí un capítulo, pues no sé cuál fue más feo, porque ahí empieza un miedo, ataques de pánico, delirios de persecución. Le tenía miedo a la gente, tenía fobia social, me sentía sucia. Me robaron la inocencia. No sabía cómo empezar. Tenía 19 años. No podía llegar y empezar una vida que se me había arrebatado. Fue un año muy difícil porque dormía de día y en las noches lloraba, tenía miedos, no comía. Pesaba 45 ¿Estabas ya kilos. de regreso en Guasave? Ya estaba en Guasave con mis papás. Mis papás, afortunadamente, sin su apoyo yo no estuviera aquí. Ellos buscaron en aquel tiempo, me daban ataques de pánico, sentía que me iba a morir y me llevaban al seguro social y en el seguro social me ponían medicamento y pues hubo varias veces que estaba hasta en shock a punto de morirme porque no sabían un ataque de pánico. Decían, tu hija es drogadicta y tu hija tiene sobredosis o está tan intoxicada que tiene crisis de abstinencia. Y mi papá, por miedo, juramos nunca decir nada, hasta que alguien por ahí le dijo, es que tu hija necesita ir con un psiquiatra. Claro. Pero el psiquiatra en aquel tiempo era para los locos, era un tabú. ¿Cómo? En Guasave no había psiquiatras. Me llevaron a Mochis. Y cuando me llevan y toman esa decisión es porque yo después de no comer, no quererme bañar y llevármela llorando, tomé la decisión de cortarme las venas 2 veces.
O sea, te querías ir de este mundo, o sea, o era una reacción ya... ¿Cómo te reconstruyes? ¿Cómo empiezas a vivir con miedo? Con miedo de que salgas a la calle y que alguien te agarre y te vuelva a llevar, porque vivía con ese miedo y todos los días me decían, si te escapas te vamos a volver a traer, de aquí nunca vas a volver a salir. Yo vivía con esas palabras en mi mente, me sentía sucia, no tenía pesadillas todas las noches o en el día cuando yo dormía, porque tenía mi ciclo volteado. Y nunca denunciar nunca fue una opción por el mismo miedo. No. No. Cuando la psiquiatra me ve que me cortó las venas por segunda ocasión, me dice, si te vuelvo a dar una navaja, ¿te las vuelves a cortar? Sí. Me acuerdo muy bien. Los sellitos, Cruz del Norte. A Hermosillo, al psiquiátrico. Y para mí ha sido la mejor situación que me ha pasado en mi vida. Porque ahí me di cuenta lo que realmente es estar mal de tus facultades, no saber bien si es de día, si es de noche, vivir abusos hasta ahí, porque me quisieron abusar, porque abusaban a las ya estando en pacientes. el psiquiátrico. Ese fue mi despertar de conciencia, porque nos bañaban a las 5 de la mañana, a todas las internas, y bien medicamentadas, pero yo no me las tomaba. Y me acuerdo que había un enfermero que me quiso tocar. Me dije, a mí no me vas a tocar. Y tocas a ellas y yo te voy a denunciar, porque aquí es una institución de salud mental. Y aparte de que sus familias las dejan, y las dejan porque piensan que van a estar bien cuidadas. Confiando en eso. Confiando. Claro. Y son abusadas. Los 8 días que yo estuve ahí, me encargué de bañar a todas. Y ahí me di cuenta que ese era mi propósito. Ayudar a las mujeres que necesitaran de mí. Cuando ya pasabas las crisis difíciles, te dejaban ir a ver el sol. Cuando yo logré salir 5 minutos después de 8 días y ver el sol, empieza para mí un parteaguas en el cual digo, Dios, gracias. Gracias por lo que he vivido. Gracias por lo que pasé. Hoy entiendo que todo tenía un propósito. Quiero invitarte a que te unas al Club Vive Más Libre. Si estás viendo este podcast es porque te interesa tu crecimiento y desarrollo personal. Debajo de este video encuentras un link con la descripción y ahí mismo te puedes unir. Cada mes nos reunimos conmigo y con algún especialista en estos temas del desarrollo personal para que vivas una vida más libre y más plena. Te veo en el Club Vive Más Libre. ¿Cómo llegas a ese punto después de haber vivido pues toda esta visión de la vida donde no puedes confiar en nadie, donde todo el mundo te ve como una cosa, etcétera, y cómo de repente puedes decir gracias Dios cuando hay personas que viven o vivimos ciertas situaciones y nos cuesta trabajo hacerlo, y después de lo que tú viviste, ¿cómo llegas a ese punto? Cuando te das cuenta que sales con tus facultades mentales bien, que sabes que es de día y que es de noche, que puedes saborear una comida porque te daban un virote y una avena fría y te lo quitaba la persona que estaba más loca, por así decirlo. ¿Cómo se lo quitabas? Cuando te das cuenta y valoras el ver el sol, las manos, los pies, que tienes vida. Eso para mí fue decir, gracias Dios. Ahí empieza mi nueva vida. Ahí empiezo a reconstruirme y me empiezo a obsesionar
por todo lo bueno que se me arrebató. Empiezo a retomar mis estudios. Pero bueno, antes de eso salgo con una neumonía y casi a punto de morirme por las bañadas con agua fría a las 5 de la mañana. Y Y em- puedes salir de ahí porque tú, mis papás me sacaron por alta voluntaria. ok. O sea, hablaste con ellos y les dijiste, Cuando mis no puedo papás con fueron esto. a visita, estaba ese día, el día que me tocaba ver el sol, estaban tocando un enfermero que era el único que las trataba bien, tocándoles la del moño colorado. Y pues si todas bailaban y todas estaban mal, pues yo también hacía como que estaba mal, pues a ver, eres Ujú, la ujú, única que no estás bien, pues te miraban de que ujú. pues no encajas ahí y ellos mismos, ellas mismas, porque te metían a una sala de puras mujeres, Sí. ellas mismas te quitaban la ropa interior, te quitaban, te jalaban el pelo. Entonces, imagínate lo que es estar bien y sufrir todas esas cosas y no poderles decir nada. Ahí empieza mi padre va por mí y ahí empieza un nuevo capítulo en mi vida, el mejor, obsesionarme por todo lo bueno, agradecer a Dios, ir a la iglesia. Dicen por ahí que van a la iglesia y a la iglesia cristiana, todos los que tenemos muchas circunstancias en nuestra vida. Yo fui una de ellas, pero para mí realmente el haber encontrado el propósito de Dios fue amarlo más, fue amarlo más. Cuando tú empiezas a encontrar esto, se me viene a la mente muchas personas que pues pasan situaciones, pueden ser similares, difíciles, diferentes. Y cómo es que dices, bueno, ahora conecto con un propósito y dejo o no, dejo eso que viví, se deja atrás, se integra o qué pasa con eso? Aprendes a vivir, aprendes a saber que toda tu vida vas a tomar medicamento y que en las situaciones difíciles vas a tener recaídas de depresiones con ataques de pánico, ansiedad, eventos postraumáticos. Ujú. Aprendes a vivir de la mano con un psiquiatra, con un psicólogo. Aprendes a tener mucho, pero mucho trabajo en ti misma. Fueron años. Fueron años de trabajo, de desarrollo personal, de trabajo interior, de desarrollo mental. Hubo muchas recaídas, muchas recaídas. Pero siempre cuando recaía, me acordaba de dónde había salido. Ujú. Y eso me daba fuerzas. O sea, el tocar fondo de alguna manera te ayuda a encontrar un propósito y eso es lo que podrías agradecer, por así decir. Claro, lo agradezco totalmente. Y siempre lo voy a agradecer. Ujú. ¿Cómo de ahí empiezas a construir una nueva versión? Porque no debe ser fácil, porque vives todo este ir y venir y emociones y días o semanas de depresión, de ansiedad, de esto, del otro. ¿Qué te mueve a ti? Vámonos ahora a ponernos en el mood creativo que tú nos vienes a transmitir. ¿Qué surge en ti que dices, bueno, con todo y que tengo mis recaídas, tengo días así o semanas y todo, ¿qué te levantaba todos los días o qué te levantaba de esos momentos para decir y crear lo que ahorita nos vas a platicar que has creado, pero qué es lo que te mantenía como con esta esperanza viva? No te voy a mentir, llegó mucho tiempo que vivía en piloto automático, que el propósito o lo que sentía, había días en los cuales tenía ganas de hacer nada, me sentía mal, con depresión, me autosaboteaba todo el tiempo, pero siempre fue más grande, yo creo, el propósito de Dios, porque hubo un momento que lo olvidé y lo tenía abandonado, pero hay días en que retomas y por cualquier mensaje
de cualquier persona, de cualquier situación, Dios te vuelve a reforzar ese propósito. Y ahí es donde empiezas a tomar nuevamente las fuerzas para lo que sigue. ¿Y qué sentiste que seguía para ti? Ayudar a las personas y todo esto, pero ¿cómo Empecé a empezaste a crear? empecé a estudiar una licenciatura en trabajo social, una maestría en psicología. Después llego a Tijuana, me reconstruyo, cambio de nombre, dejo de ser Carla Luque, soy Isa Salas. Me reconstruyo vaginalmente, me hago muchas cirugías porque sentía miedo. Todo fue un proceso, no fue nada fácil. Tengo 7 cirugías y de esa manera yo quería borrar todo lo que me había pasado. Fue mucho trabajo, pero cuando al final de tiempo lo aprendí, empecé a ver mi parte creativa, mi parte de quererme dedicar a la belleza y encontrar mi propósito, que es embellecer a las mujeres no solamente por fuera, sino por dentro, porque mi metodología se trata de eso. Si cualquier mujer no está sanada desde su niña interior y tiene una niña interior herida, tiene una niña que pasa de la niñez a la adolescencia, dañada, a una niña, a una joven adulta, nunca se va a dar el amor propio, nunca se va a dar el merecimiento. Por eso mi comunidad se llama By Girls, porque es la niña de tu vida. El perdón, ¿tuvo que haber perdón o tuvo que haber aceptación solamente? Trabajé el perdón a todas esas personas. Trabajé el merecimiento. Trabajé el amor propio. ¿Cómo lo trabajas? ¿A partir de integrarte en grupos? ¿A partir de retiros? Muchas. Hasta la fecha tengo mi psicóloga. Hasta la fecha cambio de psiquiatra porque llega un momento en que el medicamento ya no me hace el que tomo, pierde su efecto y pues no produzco serotonina, litio, nada. Entonces tengo que nuevamente tomar un medicamento para estar bien. Sigo teniendo ataques de pánico, sigo teniendo esas crisis, pero yo sé que no me van a matar. Yo sé que voy a estar bien, que lo peor ya pasó. Entonces te creas una nueva identidad para sanar, para dejar, no para ser una persona que no eres, sino para ser quien realmente quieres ser. Exacto, la persona que tiene un propósito y que va a ayudar a las mujeres a embellecerse por dentro para verse mejor por fuera. Y es ahí donde yo empiezo a estudiar cosmetología, cosmiatría, dermocosmiatría, una maestría auxiliar médico estético y dermocosmética en España, y me quedé en el doctorado y mejor empecé a retomar toda la parte de escribir mi libro, ser autora realmente de volver a reforzar el propósito a través de un mastermind que estuve. Y en este mastermind tuve que haber llegado ahí para ahora sí empoderarme con todo lo que traía atrás y sacar todo lo que realmente había hecho y no me había dado cuenta para poder ayudar a las mujeres. Tú creas ahora en Tijuana, empiezas a crear tus spas, tus, no sé si sean clínicas, pero todo tus empresas, ¿no? ¿Cómo empiezas a crear esto cuando has vivido toda esta situación de no merecer, de tener estos miedos, de no soy suficiente, de la gente abusa, etcétera? ¿Cómo empujas por otro lado
para luchar con esta parte, pero de todos modos decir, pero lo puedo hacer. Cuando decides perdonar, perdonas de corazón y olvidas todo. Y trabajas tanto tu mente que bloqueas todo eso. Y yo empecé a trabajar en un laboratorio, empecé a ahorrar todo lo que me daban de prestaciones y cuando tenía para montar un negocio, lo hice. Empecé con Biebel Spa, mi primer negocio, enfocado en faciales corporales reductivos. A los 3 años empiezo con Bieláser Center, enfocado a depilación láser para caballero, para dama. Y 2 años después nace Biesthetic. Biesthetic Center es enfocado en medicina estética y nutrición. Después del año nace mi marca Natubelle. Una marca enfocada no solamente en un skincare que apoya un tratamiento de cabina, que te lo lleves, te haces un tratamiento en cabina y te llevas tu skincare en casa. Esa marca está hecha y está creada por mí para que te des amor, porque todo nuestro cuerpo es energía. Uh-huh. Y si tú le hablas bonito a tu piel, y si tú te amas y si tú te respetas, vas a ver un cambio. Mientras tú te sigas viendo fea, mientras tú te sigas sintiendo insegura y no merecedora, nunca vas a poder ser una mujer que tenga o que sea dueña o protagonista de su propia historia. O sea, mujeres que a lo mejor físicamente se abandonan, por así decir, es porque hay alguna situación que están viviendo que no les invita a cuidarse por fuera. O sea, le estamos dando, a partir de lo que tú dices, un nuevo sentido al verse bien, no solamente porque quiero que me vean bien, sino porque eso me va a hacer sentir bien, como en este caso, como mujer, ¿no? O sea, por dentro, para tener o recuperar confianza, fuerza. ¿Qué es lo que has encontrado? ¿Qué satisfacciones te ha traído este proceso ayudando a otras personas a través de lo que haces, otras mujeres? Mi metodología es la que te comento, pero es bien bonito darles la atención en las clínicas a las personas que llegan, de hacerlas sentir como si fueras una amiga de ellas, llegarles, darles un té, platicar, darles un abrazo, una bienvenida. Hay muchas mujeres que necesitan eso, que no las escuchan en su casa. Hay muchas mujeres que las engañó el esposo por alguien más joven y acuden a hacerse y quieren hacerse todos los tratamientos, pero eso no es lo que necesitan. Necesitan quererse, reconstruirse ellas mismas para poder tener seguridad. En mis clínicas las escuchamos, tenemos un trato personalizado. Y esa es mi filosofía y mi metodología, escucharlas, darles un abrazo, hacerles sentir como si estuvieran con una amiga. Y yo tengo tantos testimonios de mis clientas y lo he comprobado, que eso las hace ver más bonitas y más empoderadas. Uh-huh. Y te lo juro que los tratamientos les funcionan más. ¿Dónde encontraste tú, ahorita dijiste más empoderadas, dónde encontraste tú este empoderamiento para ti que te permite ahora hacer lo que haces? En mí misma, en trabajar en mí misma. Yo me di cuenta que a lo largo de estos 9 años que tengo con mis negocios, empecé a tener cambios en mí, empecé a agradecer, empecé a meditar, empecé a manifestar mucho, empecé a actuar como si ya fuera esa persona, como si ya tuviera todo lo que ahorita tengo. Yo actúo
actuaba y me sentía como la persona que soy ahora. ¿Y cómo es esto? O sea, aunque mi mente dice, no lo tengo, pero ¿cómo es actuarlo? O sea, Muy fácil, hablo. creyéndote, hablas como estoy hablando ahorita, hablas y me tocó muchas veces mucha gente y muchas personas de que mis empleadas, está loca. Pero yo nunca, mira, cuando pasas por cosas tan complicadas, lo demás La crítica de alguien es nada, ¿no? es nada. Y Ujú. lo tomas de quien viene porque sabes y te enseñas que todas las personas que tiran hate hablan desde sus heridas. Ujú. Y cuando tú estás sana, cuando tú te amas, lo único que haces es bendecir a esa persona. Si esa persona requiere tu ayuda y ve lo que tú has cambiado, esa persona te va a pedir ayuda. Y yo siempre voy a estar ahí. Siempre voy a estar ahí para colocarle bien la corona a otra mujer. ¿Qué le dirías a alguien a una mujer principalmente, que ahorita está en una situación donde se siente desvalorizada, piensa que no hay salida, está en una situación determinada en la que siente eso? Pues es que ya no hay más para mí, mejor pues ya aquí me quedo, este es lo que me tocó vivir, este es, como dicen, la cruz que me tocó cargar y ahí me la llevo. ¿Qué le podrías decir a una mujer que esté pasando por un momento así, o a un hombre incluso, ¿no? Pues va a sonar fuerte, pero si siguen quedándose en el papel de víctimas, siempre van a estar ahí. Porque si no deciden dejar ese papel de víctimas, nunca van a poder ser protagonistas de su propia historia, porque es más fácil quedarse en el victimismo a salir adelante todos los días y reencontrarte, porque es difícil el desarrollo personal, porque es un reto, porque compites contra ti misma, porque no hay competencias. Ujú. Tú eres tu misma competencia. Cuando aprendes a formar hábitos y amarte y respetarte, entonces tu vida empieza a tomar otro sentido y empiezas a ser protagonista de tu historia. ¿Qué hábitos empezaste tú a implementar que a lo mejor ahorita las personas, oye, me suena esto? O sea, ella empezó con esto, a lo mejor ellos pueden empezar también con algo. ¿Qué es lo que tú empezaste a implementar? Fíjate, Iván, que hay algo muy curioso, porque ni siquiera yo me había dado cuenta de lo que yo hacía. Hay muchas personas que estamos en un nivel medio o que hemos tenido desarrollo personal y buscamos eso. Y yo lo primero que empecé a hacer fue agradecer, ir a la iglesia. De la iglesia me enseñaron a ahorrar, me enseñaron a dar el diezmo, a hacer mi obra del día, que la sigo haciendo. Después me metí a hacer yoga. Después del yoga me llevó a la meditación. Y en la meditación cada vez fui tomando más forma de lo que quería, de mi propósito. Y me incliné mucho por la manifestación. Me encanta, ahorita estoy en una maestría de manifestación, de manifestadoras expertas en España, en línea. Y a raíz de eso, yo recuerdo que hace 9 años tenía mi diario y escribía. Y tenía mi vision board, Ujú. pero lo escondía porque me daba pena que Ujú. fueran, porque hasta ahora esa parte ya es más conocida. Sí. Entonces, justo hace 2 meses saqué un diario que se llama Plan de Creación Diario, donde cada mujer tiene derecho a planificar su día a día con amor y con respeto, Ujú. enseñándole los hábitos que a mí me han llevado a ser lo que soy ahorita, a estar donde estoy, porque lo fui descubriendo hace 1 año atrás, lo descubrí. Ujú. Hace 3 meses atrás que entré al Mastermind y que pues va a haber autores. Y yo de repente después del podcast que fui con Jorge, meterme Ujú. mucho a la meditación, fue un flash que se vino de Dios de, es que tú
acuérdate qué hiciste, cómo empezaste y tienes 9 años haciendo esto. Sí. La parte del autocuidado, no solo, yo estaba obsesionada por las cirugías, por verme bien. ¿Por qué? Porque me dedicaba a lo estético. ¿Cómo iba a estar gorda? Tratamiento que salía, cirugía que salía, yo me la hacía. El año pasado decidí quitarme los implantes. ¿Por qué? Porque no los necesito. Porque ahora me amo y me respeto como soy. Porque mi cuerpo ya no va a sufrir otro evento postraumático de esa magnitud. Y hoy me acepto y me quiero como soy. Claro, sigo haciéndome tratamientos estéticos, pero ahora me los hago desde la conciencia. Cuando conectas tu corazón con tu mente, de ahí parte todo. ¿Cómo voy a tratar de hacer esta pregunta sencilla, vamos? ¿En algún momento sentiste que tu alma se apagó? Claro, mi alma estaba apagada desde el momento en que yo salí aquel 21 de febrero. Pero mi alma se volvió a iluminar cuando salgo de ese psiquiátrico y empieza un camino difícil. Pero no fue imposible para mí, porque nunca me quedé en el victimismo y nunca me seguí lamentando. ¿Cómo salirse de la víctima? Pues a veces ni siquiera sé cómo le hice, pero me empoderé, porque aún con tristeza, aún con dolor, aún con ataques de pánico, hacía lo que tenía que hacer, iba a trabajar, seguía alimentando mi alma con mentores, con cursos, con retiros. Yo cada semana me iba a retiros espirituales. No he hecho ayahuasca, nada de eso por el medicamento que tomo, pero la meditación, los retiros espirituales, en tener a mi guía espiritual, me ha ayudado mucho. El tener muchos mentores, el estar alimentando mi mente todo el tiempo, eso me ha hecho salir de víctima, eso me ha hecho creérmela y ser protagonista de mi historia, porque ahora soy protagonista de mi historia. Ahora me creo que soy empresaria, ahora me creo que soy autora, ahora me creo que tengo una tribu que me sostiene y que yo la sostengo a ellas. Pero tuvo que pasar mucho tiempo. Pero para todas esas mujeres que me están viendo y que están en esa situación realmente, ¿para qué esperar a que pase tanto el tiempo? Si tienen algo muy poderoso que es dejar de ser víctima y empoderarte y buscar ayuda y cambiar de hábitos. Que eso es lo que a veces cuesta trabajo, ¿no? El decir, oye, pues necesito ayuda porque yo, Claro. ¿no? ¿Qué van a pensar, no? Claro, por supuesto. Pero hoy en día yo creo que el que no busca ayuda, pues ni siquiera está a la moda, vaya, porque ahorita se está poniendo a la Sí, moda claro. mucho toda esta parte del wellness. Sí. Y la verdad es que por una parte, quien lo hace y lo lleva a cabo, qué bueno. Porque todo lo que yo te dije ahorita, lo ves en todas partes y te lo repiten muchos mentores. Pero el llevarlo a cabo y tener una disciplina es quien realmente te hace. Sí, claro. Y entonces ahora lo que estás creando tú es este movimiento, por así decir, de apoyo a que la mujer tome sus riendas, ¿no? Que la mujer se ame, se quiera, se acepte tal y como es. Obviamente, si se quieren hacer cirugías, si se quieren hacer un tratamiento, pero desde la conciencia, no desde la parte estética, no desde una moda, no desde ver influencer, redes sociales, que hoy en día está lleno. Sí, claro. No desde las apariencias, desde el corazón, desde la conciencia y aceptarlo. Y cualquier cosa que te hagas, cualquier autocuidado que tú tengas, lo vas a disfrutar y se va a ver reflejado. ¿Cómo
resumirías ahora lo que has vivido y lo que viviste y lo que te convertiste? ¿Cómo podrías darnos un mensaje que nos deje como, wow, o sea, ella pudo con todo eso y a veces uno cree que con poquito anda uno batallando y cree que ya no y entramos en este asunto de la víctima y entramos es que no soy suficiente, es que no merezco? ¿Qué mensaje te gustaría dejar? Que quede muy claro que lo que voy a decir, no soy y ni pertenezco a ninguna religión. Pero cuando vives conectada con Dios y agradeces diario de lo que tienes y te das cuenta de las posibilidades que tú tienes, es cuando realmente empiezas a vivir en armonía. Y es cuando realmente te das cuenta de que tu vida no es tan mal o que todo tenía un propósito. Pero para todas esas mujeres que me escuchan y que no sé qué te haya pasado o no sé qué necesitas que te pase para tomar las riendas de tu vida, pero empodérate, ámate y quiérete. Ahorita, hoy en día, hay muchas maneras de buscar ayuda. Y quien no lo hace es porque quiere seguir viviendo en la victimización y no te va a llevar a ningún lado. A que se pase el tiempo y en algún momento de tu vida te caiga el 20 y digas, es que si lo hubiera hecho, ya no hay un hubiera. Uh-huh. Y tu tiempo se acabó y tu vida no tuvo propósito y viviste apagada todo el tiempo. Y para encontrar propósito, ¿qué hay que hacer? Estar atento, observar, o llega un momento en donde dices, estoy sintiendo algo y de aquí me agarro. Meditar mucho. Y créeme que cuando viene un propósito más allá del que tu mente te lo puede decir, cuando viene del corazón, de energía, de intuición, te llega. Y ahora traes el proyecto, tu libro, diario. tu diario. Cuéntanos, bueno, la gente ya puede tener acceso a él. ¿Qué es lo que les va a ayudar? ¿Cómo esto va a aportar a su vida para hacerla mejor? Sí, en mi diario, mi plan de creación diario está disponible en físico y también digital en mi página web, al igual que mis productos y mis cursos de empoderamiento, mis rutinas de autocuidado, de yoga, están en la página web y lo que mi diario les va a proporcionar son herramientas probadas por mí, porque hoy estoy aquí, que lo tengo haciendo después de 9 años, pero con disciplina, creando un hábito. Les va a ayudar a crear la vida que realmente ellos desean. Tú estás viviendo eso. Yo lo estoy viviendo y yo voy a vivir más. Ok. Claro, por supuesto. Siempre hay un mañana mejor y para mí apenas está empezando lo mejor. Tanto que estoy aquí contigo, estoy agradecida. Estoy feliz. No, agradecidos nosotros, todo el equipo, porque nos compartes una historia, como lo dije al inicio, muy fuerte, pero que a la vez nos empuja, ¿no? Nos mueve a decir, oye, pues hay una forma de salir, hay una forma de estar mejor, hay una forma de encontrar plenitud, de encontrar propósito. Y creo que eso es algo de lo que más hoy en día carece la sociedad, ¿no? En general. Supuesto. Entonces, el que tú vengas y nos compartas esto, la verdad es que pues nos hace también así como aquí, voltea, ¿no? Por acá, por acá, por acá. Y bueno, tú vienes a este podcast Vive Más Libre. Para ti, ¿qué significaría vivir más libre? Vivir más libre desde tus creencias limitantes. Como mujeres y también como caballeros, pero más las mujeres. La parte
de la mente, el inconsciente, el consciente, los tiene muy encadenados, viviendo sus creencias limitantes. Y para mí, vivir más libre sería vivir en libertad emocionalmente para darte un amor propio que todas merecemos. Me encantó. Me encantó. Y bueno, las personas que quieran saber más de ti, ¿dónde te pueden encontrar? Tus redes, tu página, etcétera. Sí, estoy en Instagram, en Facebook, también en YouTube, como Isa Salas, dermocosmiatra, mentora en empoderamiento y emprendimiento. Isa va con doble A. Sí. Isa Salas. Salas, sí. Ok, ahí estás en YouTube, en Instagram. Así es. Y tu Facebook y tu página web. Así es, mi página web. Perfecto. Y los negocios en físico en Tijuana, Baja California. Para quien esté o quien quiera ir a Tijuana, ahí pueden ser atendidos por Isa. Bueno, Isa, claro. se nos fue el tiempo rapidísimo con tu historia y yo me quedo agradecido de corazón por este espacio, por este mensaje. Y pues, ¿con qué palabras finales, mensaje final te gustaría cerrar este episodio? Con el amor propio y el agradecimiento. Y la fe. Amor propio, agradecimiento y fe. Siempre creer que viene algo mejor para ti. Siempre. Nunca lo dudé. Y nunca lo dudo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Isa, de verdad, por estar aquí, por compartirnos, por abrir tu corazón, tu experiencia y deseo que de verdad este mensaje llegue a muchas más, pues principalmente mujeres, pero creo que también nos llega a los hombres en muchos sentidos y de verdad es pues algo transformador que inspiras a muchas personas y el día de hoy has venido a inspirarnos a nosotros también aquí, a los que estamos tanto aquí en el estudio como los que están también escuchando o viendo este podcast. Así es que muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Y bueno, pues con esto estamos cerrando ya este episodio que de verdad a mí me deja reflexionando muchísimo. Espero que a ti que nos estás viendo, escuchando también, para tener un despertar, un resurgimiento y entender que puedes y tienes o tenemos la capacidad de transformar nuestra vida. Así es que bueno, gracias de verdad. Si estás escuchándonos en Spotify, no olvides calificar el podcast ahí en las estrellitas, de preferencia con 5. Y si estás en YouTube, no olvides suscribirte, dejarnos algún comentario, pero sobre todo, si crees que esta información le puede ayudar a alguien a transformar su vida, compártelo. Y sigue a Isa en sus redes sociales, que ya las dijimos. Y simplemente decirte gracias, infinitas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio y no olvides que me encanta que estés aquí.